Vamos allá y gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti. Nombre completo, Guillermo Javier Ríos Bordón. lugar de nacimiento, La Laguna, San Cristóbal de la Laguna. horóscopo, Géminis. profesión. Pues director y productor de cine. ¿Has vivido algún suceso paranormal? No, Ninguno. no. Vale. ¿Cómo te sientes hoy físicamente? Cansado. Mentalmente También. y emocionalmente. Ligeramente feliz. Si fueras un elemento tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías, Guillermo, y por qué? Sí, creo que sería más viento y agua. Quizás por aquello de fluir y adaptarse y de alguna manera ser creativo, ¿no? ¿Te puedes definir en 3 palabras? Complicado, pero si lo llevo a una, quizás sensibilidad. ¿No tienes 2 más por ahí? ¿Qué puedes buscar ahí? O sea, sensible. Sí. No me atrevería a describirme, me da como mucho respeto también. Pues entonces a ver la siguiente. ¿Qué es lo que más valoras de ti mismo? Me cuesta hablar de mí en ese sentido. Que aunque quizás aunque te equivoques, estás intentando todo el tiempo que las cosas salgan bien, ¿no? Vale, entonces este bloque inicial se va a hacer no complicado, sino es lo que hay, no pasa nada. ¿Qué palabra o frase define mejor tu forma de ver la vida? Optimismo. ¿Qué consideras lo más complicado de hacerse mayor? Quizás la energía, diría yo. ¿La pérdida de energía? Sí. ¿Y lo más bonito de cumplir años? La facilidad mental para resolver problemas por los que ya has pasado. La agilidad, ¿no? Sí. ¿Eres más de casualidades o causalidades? 50%. 50-50. Cuando conoces a alguien por primera vez, ¿en qué te fijas antes que nada? Intento detectar que hay buen fondo, que no hay otras intenciones, como rápidamente quizás el notar que hay calidad humana. ¿Y ese olfato te ha fallado alguna vez? O... Sí, aunque creo que nadie quiere hacer el mal nunca, sino simplemente pues no hay entendimiento. Yo tengo mi propia teoría en que yo pienso que a veces habrá un porcentaje del mundo que sea gente mala y que haga maldad y sea consciente de que son malos, es que les gusta hacer la maldad y disfrutan. Pero yo creo que hay un gran porcentaje, yo diría un 90 o más, quiero tener más fe en la sociedad o en las personas humanas, que yo pienso que a veces son que haces daño por no saber gestionar las situaciones, ¿no? Sí, a veces por miedo a la verdad, que duela, ¿no? Se cometen muchos errores quizás, y ahí es donde voy, que a lo mejor no tienes mala intención, pero de repente por ese miedo a la verdad terminas mintiendo y se convierte en algo peor, ¿no? Menciona 3 cualidades que te hacen admirar a una persona. La claridad, el convencimiento en lo que creen y la cercanía. Completa la frase. Cuando eras niño soñabas con... Emocionar con imágenes a los demás. Algo que siempre te hace sonreír es... Pues cualquier buena noticia, ¿no? Lo que más valora en una amistad es... La continuidad. El mejor consejo que te han dado, ¿cuál es? Seguir intentándolo. Una comida que pudiera comer todos los días, ¿cuál sería? Aguacate siempre, pero papas fritas y huevos fritos nunca sobran. Un clásico. ¿Te sientes en paz cuando? Pues cuando haces lo que te gusta. ¿Te enfadas mucho cuando? Cuando no lo consigues.
La primera impresión, vamos, genial de tiempo, perfecto. Creo que va a batir el récord y está complicado. La primera impresión que quiere dar, ¿cuál es? Que me vean a mí como un aliado, que hagamos equipo. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería, Guillermo? Hombre, es demasiado romántico, pero que no haya guerras, ¿no? Es como estamos viviendo unos tiempos tan duros que por favor un poco más de calma, más coherencia, menos ambiciones, menos líos económicos entre países, ¿no? O sea, menos guerra, ¿no? Es como muy obvio, muy simplón, Pero necesario. muy necesario. ¿Algo que te gustaría aprender es? Seguir aprendiendo en general. ¿Te sientes como un alumno constante? Sí. Si pudieras desaparecer por 24 horas, ¿a dónde te gustaría ir? A un charco en la punta. Genial, me apunto. Si tu vida tuviera un botón de rebobinar, ¿a qué momento te gustaría volver? Curioso, sí, a cualquiera, quiero decir, a muchos, pero me vienen dos, una en la parte así de amistad, de vivir momentos deportivos y tal, con el baloncesto, y luego las reuniones en casa con mis padres y amigos que siempre me quedaba de oyente escuchando lo que creaban en casa, porque vengo de una familia creativa y siempre estaba presente de alguna manera, y muchas veces en las reuniones hasta estaba en un lado casi escondidas y me gustaba escuchar que había gente reunida y que hablaban entre sí. Eso me generaba mucha tranquilidad. ¿Has aprendido más oyendo o preguntando, Guillermo? No, oyendo. Seguimos. ¿A quién sorprenderías ahora enviándole un ramo de flores sin previo aviso? Espero que a mi mujer. ¿Y un séquito de carbón? A Trump. Perfecto. ¿Qué aspecto negativo de la sociedad actual te incomoda más? Y además nos incluimos todos, autocrítica, ¿no? Este ritmo voraz que además las redes sociales no nos ayudan, ¿no? Y somos culpables todos en cierta manera. Si la sabemos utilizar y dosificamos esos momentos, son útiles, pero sí admito que a veces se generan impulsos constantes de mirar la pantalla, de estar conectado, y además es como otra realidad, ¿no? Yo creo que eso no está siendo tan positivo. Todo un melón. ¿Y qué aspecto positivo te hace recuperar la fe en la gente? El diálogo, el que nos hayamos equivocado y se quiera encontrar puntos de reconexión, me parece que es un valor. El saber decir perdón y el saber escuchar y el saber retratarse de alguna manera, es decir, aceptar que uno se ha equivocado y que quiere mejorar la situación. Y que te perdonen, ¿no? También. Dime, ¿qué miedo has conseguido superar? Bueno, quizás hablar en público era un miedo sencillo, pero... ¿Y las entrevistas se te dan o las evitas? No, ya empiezo a estar más cómodo. Luego, en cierta manera, según con quién estés, pues te sientas más cómodo o incómodo, pero prefiero estar trabajando que estar haciendo comunicación en ese sentido. Sé que es muy útil y tiene mucho valor, pero casi que terminas un trabajo, dar las gracias porque estás trabajando en lo que te gusta y continuar en otro trabajo. Eso es lo que más me inquieta, cuando quizás de repente no estás activo, no estás trabajando, o tienes un pequeño parón porque no hay trabajo, o porque no lo has generado, o porque no te ha llegado. Hay un vértigo ahí y además lo detectas. Dices, bueno, necesitaba un poco de descanso, repararme después de tanto estrés también, aunque te guste, siempre pasas por picos de estrés, pero empiezas a detectar que puede haber un momento de crisis en cualquier momento. Siempre la sensación de
que necesitas garbanzos para mañana, la tengo, porque lo he vivido en casa, porque se han vivido momentos muy buenos, pero también momentos muy duros, entonces tienes que estar todo el tiempo atento. Ese estar atento agota también, pero es importante detectarlo y siempre estar activo en cierta manera. ¿Cómo afrontas las críticas? Vamos acabando. Bueno, me gusta que sean sinceros y sobre todo las afronto las más cercanas y que sean profesionales. Como si te das cuenta que si hay una crítica en la que se están fijando en un detalle y para ellos eso es importante en la película, es que no han entendido la película. Por hablar de una película. Luego está las críticas a comportamientos o acciones que se hayan podido hacer y tal, bueno, pues se aceptan siempre bien. Yo creo que siempre que sea de una manera constructiva siempre es positivo. De hecho, uno de los ejercicios que hacíamos mucho así con mi padre y con mi tío Santiago, Teodoro y Santiago, y en cuanto al cine, es hacer autocrítica del trabajo realizado, sin tampoco fustigarse mucho, porque crear, montar un equipo, coordinarlo y levantar una película cuesta mucho. Y luego que además se mantengan tus ideas es dificilísimo, cuando dependes también de otras personas que te tienen que comprender y entender. Con lo cual siempre, digamos que hay que aplaudir a todos los creadores, sea del ámbito que sea, por ser valientes y creer en algo y sacarlo adelante. Y con eso hay que ser respetuoso, porque hay mucho tiempo, muchas horas, mucho trabajo, mucha pasión, que ese es el plus para todo, que hay que respetar, ¿no? En ese sentido, si se hace con respeto y constructivo, siempre son bienvenidas. Solo te hacen mejorar, además, esas críticas, ¿no? A mí algo que me ha aportado este podcast, amigo, es el conocer un poquito más por preguntas, por indagar, por curiosear, por recibir el input de los invitados, la respuesta de los invitados, conocer un poquito más las tripas de aquella persona que hace una canción o un libro o una película o una escultura. Y yo creo que en muchos casos, imagínate lo fácil que es el espectador es de criticar o tachar o evaluar una obra, sea la que sea. Y ahora estaba imaginando, yo digo, ¿qué impresión tendría cualquier espectador de cualquier producto tuyo que haya vivido un día nada más de rodaje y después volver a ver la película en el cine, ¿no? Yo creo que nos cambiaría un poquito el chip en el sentido de decir, joder, obviamos completamente y nos olvidamos completamente de que ese plano que tú estás viendo en la gran pantalla, si tú lo abres, ves todo lo que hay alrededor y ves cómo ha empezado ese día, de ese plano nada más, yo creo que seríamos más cuidadosos a la hora de criticar. O sea que yo en ese aspecto siempre he respetado al artista y al creador, pero te confieso y te comparto desde que hago este podcast, para mí ese chip ha cambiado en el sentido de decir, tío, chapó, sea un corto, sea una canción, Totalmente. sea un álbum. A Quevedo lo podrán criticar lo que tú quieras criticar. Te podrá gustar, por ponerte ese ejemplo, pero ahí hay un curro. Por supuesto. Mucho pensamiento, mucho trabajo de... Por ponerte un ejemplo, me ha venido Totalmente. ese que está sí, ahora sí, de mucho moda. desarrollo. Y para llegar a ese plano que hablabas antes, han pasado muchas semanas de trabajo, muchas horas de desvelo, de pensar en cómo lo vas a rodar, en cómo lo vas a organizar, en los permisos que tienes que pedir, en la coordinación que tienes que tener, criterios, ideas, borradores. Es decir, hay mucho trabajo detrás y las cosas están pensadas. Eso, bueno, no me gusta. Bien, te puede gustar, claro que sí. Pero respeta que ha habido un proceso y que hay un trabajo detrás importante. No es, venga, pongo la cámara aquí mismo. No es eso. Lleva mucho trabajo detrás, sí, y hay mucha sensibilidad. Para un podcast como mi humilde podcast. Efectivamente, mira todo el curro que llevas ahí. Y encima te lo curras todo tú. Todo lo que tengo como tal. Vamos acabando, gracias, amigo. ¿Qué sueño sigue pendiente en tu lista? Claro, los sueños se van transformando, ¿no? Casi ahora siento en cierta manera que quizás todo lo que soñé de alguna manera está sucediendo, y eso está bien.
no es exacto, pero estás como aproximado, ¿no? Y eso te hace sentir realizado y feliz, porque es el éxito al final, ¿no? Es decir, hacer lo que te gusta. Y en cierta manera, después de vivir momentos muy difíciles y donde pensabas que ya no podías a lo mejor continuar en esto y ser director de cine y productor, y a punto de tirar la toalla de alguna manera, y pues que de repente estés en este momento, en este punto de tu vida, en mitad, y lo hayas conseguido, pues me hace estar muy tranquilo, con lo cual, bueno, seguir viviendo este sueño que quizás soñé. Vale, la última, si quieres, aunque tú siempre estás detrás de la cámara, te pido ahora que te pongas delante de ella, si quieres, mirando esa cámara que es la tuya, y te pido, si te apetece, que le mandes un mensaje al mundo entero en 10-15 segundos. ¿Qué te apetecería decirle? La verdad es que esto me cuesta, porque ¿quién soy yo para dar un mensaje al mundo entero, ¿no? Sí, bueno, pues más bien es eso. ¿Quién soy yo para pedir que lo hagan? ¿Quién soy yo para pedir que efectivamente, es decir, no, bueno, que haya más entendimiento entre todos, que tengamos siempre la mente abierta, menos confrontación, mejor actitud ante los problemas. Siempre va a haber problemas todos los días. Te levantas con un listado de problemas y se van añadiendo problemas a lo largo del día. Y lo que tienes que estar es positivo y ir resolviendo cada problema. Y no sé, un poco también carpe diem, pero respetando a todos, ¿no? Al final vivimos en comunidad y hay que disfrutar de ello y no perder el norte con el tema de las redes sociales. Perfecto, amigo, pues vamos por el primer corte. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Me alegro, vamos Muchas allá. gracias. Bueno, Guillermo, pues seguimos un ratito más. Gracias de nuevo por venir. Y te explico. Ya hemos pasado el corte inicial, que son preguntas variadas, como has visto, que no tienen a veces nada que ver, pero que para mí es una tarjeta de presentación importantísima porque te da un montón de input y de cositas del invitado. Sé que son a veces cosas personales, pero bueno, uno siempre se arriesga, aparte esto grabado, tú perfectamente, que me ha pasado más de una vez, que me dice, oye, mira este trozo, que tal, quítalo, Sí, y lo quito. bueno, que tú veas que sin ningún problema. Que funcione. Entonces esto, Canarias de Cine Podcast, Video Podcast, es un regalo. Yo lo simbolizo como un regalo a esos artistas, creadores, y apoyando a la cultura. Entonces a mí los regalos me gusta que lleven una tarjetita. Hay regalos que te vienen con una tarjetita, con una dedicatoria. Y yo te he creado esa dedicatoria, esa tarjetita de este regalo que es Canarias de Cine Podcast. Entonces va con musiquita, porque estoy en modo radio mucho esta temporada. Muy bien. Y espero leértela bien. Y esta es tu tarjetita del regalo que es Canarias de Cine Podcast. Vamos allá. Guillermo, cierra un segundo los ojos y viaja conmigo. Imagina a un niño en la laguna corriendo entre cables y focos mientras el mar ruge de fondo. Un niño que ya respiraba celuloide antes de entender que era una claqueta. Ahora avanza en el tiempo. Ese mismo niño se convierte en un joven que cruza el charco con una maleta llena de sueños y vuelve con una mirada distinta. Un joven que un día de 2006 pone una cámara frente a una historia tan dura como necesaria y sin saberlo cambia para siempre su manera de contar. Avanzamos más. Debemos dirigir su primera película en plena pandemia, rodar una cena entre amigos que duele y cura al mismo tiempo y seguir de pie año tras año en un oficio que a veces abrazas y a veces golpea. Hoy estás aquí, Guillermo, no como currículum, no como nombre en un cartel. Estás aquí como el hombre que ha vivido todas esas escenas. Y hoy no vamos a hacer una entrevista. Hoy vamos a rodar juntos, escena a escena, la película que ha sido tu vida hasta ahora.
Silencio en plató, sonido rodando, cámara rodando, claqueta y acción. Muchas gracias por el regalo. Bienvenido, Guillermo. Otra marca de la casa. El no simplemente decir esta persona es esta y hace esto y esto, sino tanto a través del cuestionario inicial como con esta intro, pues presentarla. Yo he enfocado la entrevista como una serie de actos. Acto 1, acto 2, acto 3, 4, 5. No mucho, lo que me dé tiempo, ¿vale? Vamos por el primer acto, que serían los inicios. Yo quiero que me cuentes, cuando eras niño, cómo eran tus días en la laguna, qué cosas a ese niño, rodeado de ese ambiente tan creativo, en la calle, ¿qué le llamaba la atención? ¿En qué cosas se fijaba? Bueno, yo diría que siempre he tenido la sensibilidad latente y siempre visualizaba ideas o empecé a escribir, tener inquietud por los poemas y la música. Todo me llevaba a que en cierta manera podía, ¿cómo se dice?, expresarme a través de la imagen y la música. O sea, no tenía muy claro si un momento que se dudó en el dibujo o en un vídeo más poético, artístico, pero sí tenía esa inquietud de la necesidad de expresarme. Entonces empecé a escribir poemas. Y por ahí ya lo enganché con el audiovisual, de cierta manera. Vivías en casa con cineastas, con anuncios publicitarios al llegar al cole, con cámaras que tenías en medio de la cocina, que a veces te hacían actuar, que otras veces tú mismo te ofrecías para ayudar, cargar cables, aprender de qué iba esto. Y en cierta manera también mi abuelo era pintor, retratista, también paisajista. Me interesaba mucho la historia, me apasionaba la historia en general. Pero la historia de la familia, pues más aún, porque al final en Canarias pues venimos también de la emigración, entre islas y hacia América. Entonces empecé a rascar y a hacer muchas preguntas entre los 10 y los 15 años a mis abuelos, a mis padres, y a escuchar muchas historias de barcos, de idas y venidas, de cómo se fueron una parte de la familia, cómo se fue a Argentina, otra parte de la familia cómo fueron a Cuba, varias veces en distintas generaciones, bisabuelos, después los abuelos, después mi padre y mi tío que vivieron, digamos, como la época dorada o de más desarrollo en Cuba, justo antes de que entrara Fidel. Aquello me apasionó. Me encantaba la historia en general, la historia universal. Y encima podía conectarlo y entender que esa historia universal estaba conectada con movimientos en tu familia. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué emigraron? Guerra civil. Escapan de España, no hay posibilidades. Artista, quiero desarrollarme como artista. Hacen un viaje en barco un actor que era mi tío abuelo, que era actor de cine y teatro, y se van a Nueva York a probar suerte. Wow. Luego el tema del idioma, paran en La Habana y entonces se entienden mejor porque el inglés es bueno, claro, más o menos, pero entonces escapan. Claro, y el español conectan, ¿no? Entonces empiezo a conectar al mismo tiempo que me estoy interesando por la historia universal, a conectar la propia familia con cómo se han ido moviendo ellos y cómo le ha afectado a sus vidas, ¿no? En lo económico y en lo vital y profesional. Y además con la valentía de decir, no, yo soy actor y voy a dedicarme a esto y me voy por el mundo a donde sea. Fue mi tío Santiago Ríos que se fueron a La Habana y después él terminó en Miami. Y fue el primer actor así de telenovela en Cuba. Wow. Con Celia Cruz, es decir, en el álbum de las estrellas aparecía Celia Cruz, Santiago Ríos, en La Habana de los años 50. Y luego cuando entra Fidel, y también que es muy bonito toda esa parte, entendiéndolo yo como joven además, entender que el comunismo y que esos ideales, el Che, ¿no? Toda esa sensación de libertad y tan romántica, porque es muy romántico, después no te das cuenta que no termina de funcionar eso, ¿no? Y que es toda una gran mentira, ¿no? Es decir,
Pero hay un idealismo con 15 años, 16, y además se contradecía. Si mis padres, mis abuelos se tuvieron que ir cuando entró Fidel, a los 3, 4 meses, nos vamos a Canarias. Esto huele a dictadura. Antes en que entraran ya había... Mi abuelo decía y contaba que había visto los misiles rusos en La Habana, porque se iba a pintar muchos paisajes también a las afueras de La Habana, y bueno, y todas esas sensaciones, claro, me lo cuentan, ¿no? Y cuando entra la revolución, mi padre y mi tío se tiran en la bañera porque hay disparos por el barrio, pum, 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 entrando todos los hombres de Fidel en La Habana, ¿no? Y cuentan aquello, claro, esa es una película que está por hacer, la verdad, contar toda esa aventura, ¿no? Total. Y aquello me apasionaba, digo, menuda aventura han vivido ellos, ¿no? Y que está conectada con la historia universal que a mí me apasionaba ya en esa edad, sobre todo me encantaba la historia, de hecho pensé estudiar historia o historia del arte, ¿no? Era una de las opciones. Y conectar eso con la familia y entender que eso estaban viviendo una gran aventura y que encima eran valientes por dedicarse al arte. Y luego entender, el dedicarme a esto también, yo creo fue mucha admiración al recorrido de la familia en general, ¿no? Y valorar todos los esfuerzos que ellos tuvieron que hacer para dedicarse a lo que más querían. Y había un elemento de libertad, nunca nos orientaron, tienes que hacer esto porque entonces hay más salidas, tienes que hacer lo otro porque te va a dar... No, sino siempre nos decían, intenta hacer lo que te gusta. Pero en algún momento te preguntaste, perdona que te interrumpa, Sí. creo que es esto lo que quiero aportar a través del audiovisual. Llega ese momento porque evidentemente hay unas influencias potentísimas, hay libertad también, gracias a Dios, pero hay un momento en tu vida o que tú recuerdes que digas, creo que a través del audiovisual, del cine, quiero contar esto. Sí, a ver, hay impulsos que siguen. Yo creo que lo que mueve a todos los artistas al final son los éxitos y las tragedias personales. Es decir, y ocurren cosas. Como el camino del héroe, ¿no? Lo típico. Totalmente. Entonces, pero es por la necesidad de expresar lo que llevas dentro. Yo creo que eso es universal. Al final, te ocurren cosas y tienes que exteriorizarlas de alguna manera. Tienes que sacarlas afuera. Te ocurren cosas en el exterior, pero en tu interior suceden también cosas, emociones, sensaciones, cómo lo sufres o cómo te alegras. Y ahí se genera la necesidad de expresarte. Y bueno, y suceden cosas. El tatuaje es el primer cortometraje que hago después de terminar la carrera de cine en Madrid, de dirección. Pude tener ese apoyo y me fui a Madrid, iba a quedarme en Canarias, pero hicieron un esfuerzo y me ayudaron y fui muy consciente de ese esfuerzo y cuando estaba allí trataba de cumplir y meterme yo mismo quizás más presión de la debida, pero lo disfruté mucho. Y al terminar la carrera hice un cortometraje que se titulaba El tatuaje. El tatuaje con Nax Ugalde, que en aquel momento acababa de ser Báilame el agua, era un actor jovencito que estaba empezando y lo llamé, me reuní con él, conectamos con la historia. También dos actrices canarias, Paola Bontempi y Carla Sánchez. Carlos Quintana, que venía a hacer Mambí también, participó en aquel corto. Y el corto viene de un drama, se titula El tatuaje porque con 19 años uno de mis mejores amigos pues falleció y además lo encontraron en unos carnavales en un barranco, entre una extraña circunstancia. Además no entendíamos nada. Yo esa noche recuerdo que no salí, salieron todos el grupo de amigos, además el grupo de baloncesto, siempre íbamos juntos y tal, eran como 14 amigos, 16, un grupo grande. Y yo esa noche no salí y él salía además en aquel momento con mi prima, casualmente. Y me llama mi prima a primera hora, oye Willy, ¿tú no ha llegado Miguel? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Digo, mira, pues no lo sé, yo me fui temprano y tal. Entonces, bueno, fue como una tragedia, empezamos a hacer llamadas, todos los amigos a buscar por toda la ciudad, en este caso Santa Cruz, era el carnaval en Santa Cruz.
y fue un drama, una tragedia que vive. Él tenía un tatuaje, un sol, y todos los amigos tenemos tatuado el tatuaje que él tenía, y además esas edades, ¿no? Entre 18 y 19 años que teníamos todos, pues todavía vínculos más fuertes. Y lo tenemos ahí, no sabemos qué ocurrió, no entendemos qué sucedió, y a raíz de eso sufres esa tragedia, sufres un drama, la familia de ellos pues todavía más, no estamos muy cercanos todos, y escribes, claro. Y sale el contar una historia que inmortalice para siempre el amor entre una pareja. En este caso pues me metí un poco en la piel de mi prima y él, se tatuaban un tatuaje para toda la eternidad, amor eterno y tal, lo vinculabas un poco con la religión. Y ahí, bueno, me documenté y eso me llevó a expresar una idea. ¿Que lo hice a través del cine fantástico y entretenimiento en este caso? Sí, y a través del thriller más bien, y vinculaba generaciones, porque el tatuaje... ¿Por qué elegiste ese estilo, esa historia, esa narrativa? Bueno, esta es una búsqueda. En aquellos momentos Alejandro Almenábar estaba... Abre los ojos. Sí, eso es, Abre los ojos. Nos enganchó mucho. Yo durante la carrera también analicé... Tesis y Abre los ojos, ¿no? Sí, Exacto, sí. exacto, justo. Pero yo también, mientras estudiaba cine, estudié mucho a Hitchcock en aquellos momentos, quizás influenciado también por ese gran momento de Alejandro Almenábar, que hay que aplaudirle. Y total. Un gran artista y gran creador que ha motivado a muchas generaciones de cineastas durante años, ¿no? Y en aquel momento pues me llamó la atención, y además me hizo conectar con Hitchcock y indagar y aprender a hacer cine también con las herramientas un poco del thriller. Pero luego cambié radicalmente, encontré otro punto de vista que quizás ya me empecé a encontrar más cómodo, ¿no? Pero ese corto, el tatuaje, provocado por esa desgracia, por esa tragedia, a nivel emocional fue catártico en el sentido de ¿te ayudó Sí. a sobrellevar la pena? Sí, sí. ¿Te ayudó a sobrellevar el suceso? Porque realmente de buena primera, que de la noche a la mañana una persona importante o amigo, lo que sea, desaparezca de tu vida, eso impacta, ¿no? Sin duda, sin duda. Muchísimo, y sí me ayuda a superarlo, que para eso son las herramientas. Tú perdona, yo tengo mi guión, pero yo voy también fluyendo. Me vienen preguntas. Ese primer corto, motivado por un suceso trágico, en el cual tú decides hacer ese homenaje a esa persona. ¿En otra de tus siguientes obras has vuelto a encontrar esa energía, esa motivación? ¿Qué hay de distinto en hacer un corto como hiciste con esas circunstancias tuyas emocionales a hacer, por ejemplo, el siguiente? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te das cuenta de que tú eres... ¿Se hace mejor? ¿Se hace peor? No lo sé, son procesos distintos. Y como ya tienes las herramientas para contar historias, pues empiezas a profesionalizarte en cierta manera. Entonces el otro ejercicio era ver otra historia. En este caso, Nasija viene de una noticia en el país y una campaña toda a través de Amnistía Internacional, que estaban pues intentando salvar a mujeres en Nigeria de morir lapidadas, de ser por deshonestas y adúlteras, ¿no? Era como una cosa de una historia tan antigua, digo, no lo puedo creer, ¿no? Entonces eso viene de una noticia, y esa noticia nosotros la convertimos, y digo nosotros porque fue en un viaje con el tatuaje al Festival de Cine de Clermont-Ferrand en Francia, el festival de cortos más importantes de Europa o del mundo, porque tienen mercado, porque hay un montón de secciones, los franceses lo han cuidado muy bien y tienen muchísimas ediciones. Y ese corto, el tatuaje, nos abrió muchísimas puertas. De hecho, fue seleccionado en el catálogo de cine español, que fue a Francia en ese festival a representar el cine español de ese año. Entonces, estuvimos muy contentos. Al volver, leemos la noticia esta en el avión y se nos ocurre una manera de contarlo. Y ahí es donde ya va el oficio y ya va otra forma de contar historias. Vale. Cierto que lo motiva otra gran tragedia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay vínculos. Otro drama. Hay vínculos.
de encontrar historias que necesitan ser contadas para ser comprendidas, para ponerle foco, para poderlas analizar, Para denunciar. para denunciar. Entonces consigues doble valor, ¿no? El valor de exponerlo y el valor de que sirva como herramienta. Un corto que tuvo mucha repercusión, premios, distinciones. En tu segundo paso, mientras gateabas por el mundo del cine, por así decirlo, con cariño, ¿cómo percibes ese impacto? Sí, a mí además es un corto tan duro, porque aunque se hace a través lo cuenta la protagonista mientras está caminando a ser lapidada, hacia el hoyo. Recuerda a modo de flashback y con una voz en off y a través de los colores cómo llegó a esa situación. Es un corto ligeramente poético, pero muy directo en la denuncia. Y crudo. Y crudo. Y yo cuando lo estaba haciendo era duro y estaba diciendo, pero sabía que teníamos que tomar ciertas decisiones para que eso pudiera llegar al público. Pero nunca sabes la fórmula. Es decir, si tú intuyes, vas hacia un lugar, apuestas, te documentas y lo haces. Luego cuando yo terminé de ver el corto, yo cerraba un poco los ojos así y decía, ¿Por? tengo la sensación, porque se sufría mucho, ¿no? Era muy duro. Y tengo la sensación de que el público lo va a rechazar por la dureza de la historia. Y quizás me he equivocado. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Pero decidiste no corregirlo, no retocarlo, no volverlo a editar. No. De hecho, se lo enseñé a... ¿Y en tu equipo cómo fue? Claro, ¿Hubo debate? Ahí lo edité con Fran Caramés, amigo íntimo que estudió conmigo también en Canarias y hizo todos mis primeros trabajos conmigo siempre. Y aparte de realizarlos juntos y tal, sobre todo él lo montaba conmigo. Yo montaba siempre todos los cortos míos y documentales. Al terminarlo nos quedamos así dudando, entonces llamamos a Teo y a Santi, que además se produjo con su productora. Ya tenemos el trabajo hecho y tal. Venga, primer pase a los productores que queremos dar. Y se lo ponemos y aquellos, pero esto es buenísimo, pero ¿qué has hecho? ¿Verdad? Se pusieron a aplaudir, no sé cuánto. Encantado. Desencantados, corrieron alguna cosa, a lo mejor subir aquí. Digo, sí, bueno, hay que hacer el sonido. La mezcla bien. Vale. Y bien Aspectos técnicos nada más. Exacto. 4 detalles. Pero estaban encantados, ¿no? Que como impactado, que bien contado, que bien el montaje. Y bueno, eso te tranquiliza un poco. Pero yo seguía con la misma duda de ver el público, ¿no? Y resultó que tuvo más de 25 premios de público de distintos lugares del mundo. De Berlín, de Brasil, o sea, Alemania, Brasil, en España otros tantos, Portugal, Francia, Italia, Tokio. Además ese fue un premio muy bonito en Tokio porque eran críticos de todo el mundo. Wow. A nivel mundial. Sí. Y después se votaba online, era cuando empezaban las votaciones online. Ahí todavía no estaba las redes tan... Ya. Había internet, estaba el YouTube y tal, pero no estaba Instagram. Básico. Entonces no... Pero sí había que la gente votara y no sé cuánto. Y de esto me entero mucho más tarde, o sea, a un mes de que se cerrara esto, me entero, digo, que hay otro festival que en Tokio, total que nos da un premio, ganamos, nos invitan allí, nos recibe la embajada. Pero lo sorprendente fue que eran miradas o periodistas de distintos países, Mundial, a nivel muy mundial, críticos además, a nivel mundial, haciendo un análisis muy potente de ese corto. Son muchas miradas totalmente distintas y subjetivas. Eso es. Y impactar así tiene que... Me llamó la atención porque yo pensaba lo contrario. Digo. Muchos cortos se presentan por parte de la productora a los festivales, pero otros simplemente se fijan en ellos de otros festivales y os cogen, ¿no? Sí. Pues en este caso, el Canarias Cultura en Red, entonces se llamaba así. Vale. Desarrollaba una ayuda y los cortometrajes porque sí presentamos el proyecto y conseguimos pequeña subvención para hacer el cortometraje. Y ahí se hicieron varios cortometrajes, no sé si eran 6 o 7 cortometrajes ese año. Entonces, cada año los que habían tenido subvención para hacer esos cortometrajes
Canarias Cultura en Red sacaba un catálogo con con los cortos de ese año. Vale. Y se distribuían, cerraron un acuerdo ellos con la agencia Frick de distribución de cortometrajes y documentales, y entonces, bueno, ayudaban a los productores a gastarse menos dinero porque ya tenían un acuerdo con ellos. Entonces, la verdad que Una plataforma que te expone al mundo. Movía el cortometraje. Luego el cortometraje tiene que gustar, claro, tiene que ser seleccionado. Lógico. Entonces ahí es donde realmente también estar seleccionado en festivales es un premio, y poder participar es un premio. La gran sorpresa fue que además pues se llevó 60 premios, ¿no? Fue una locura. ¿Cómo se siente uno? Me estoy saltando la escaleta porque estoy fluyendo contigo. Siempre no, yo creo que el Port Bar tiene su aquel. Hace tiempo que no grababa aquí, la verdad. Está muy cómodo. Está muy cómodo, sí. Lo comparo con un atleta, ¿no? Que va subiendo sus marcas, va subiendo su listón, y de buena primera en tu segundo, digamos, trabajo a nivel individual, subes el listón bastante. ¿Cómo es ese día siguiente en el cual decides ya embarcarte en otro proyecto? ¿Necesitas tú, o te has dado cuenta con el paso del tiempo que necesitas un espacio entre proyecto y proyecto para refrescarte, para dejar el proyecto atrás? Pero sobre todo eso, ¿cómo se enfoca un siguiente proyecto con un listón ya tan alto? Bueno, es verdad que fueron años, porque lo del corto, precisamente ahora hacen 20 años que rodamos Nasija. Yo creo en enero, febrero del 2006 creo que rodamos Nasija. Y a partir de junio del 2006 se empezó a mover. Y ya el primer festival que lo enviamos, que era un festival de pósters, ay, qué curioso, digo, pues a ver si tenemos suerte. Y era que te pagaban una tirada de pósters, ya está, tampoco... Bueno. No costaba mucho dinero enviarlo, ¿verdad? Entonces era el corto más un diseño de tu... Y el diseño, la verdad que lo hizo Jonathan García, trabajaba con un diseñador muy bueno canario de Tenerife, que la verdad que hizo un trabajo espectacular, y estábamos muy orgullosos de la portada de Nasija, y al ver esto lo mandamos. Y ganó, ese fue el primer premio de Nasija, wow. El diseño del cartel, dijo. Wow. Y a partir de ahí empezamos ya a moverse por todos los festivales. La avalancha, y digo que fueron como 2 años, de junio de 2006 hasta 2008 finales, todavía muchos meses, Nasija. Todavía estaba sonando, pegando. Seguía por festivales, seguía rodando, seguían pidiendo televisiones, conferencias. Muchos pensaban que era un encargo de Amnistía Internacional, nada que ver. Pero tú en esos 2 años... Dejando llevar por la ola. En esos 2 años disfruté de aquel momento, tenía 20 y pocos años, o 20 y medios, y viví la experiencia de ir a los festivales, de presentarlo, de dar la cara, de acompañar la película, de exponerte en público, de hablar, de moverme. Fue una locura preciosa, que además ahí conocí a mi actual mujer justo en aquella etapa. Qué bueno. Que nada tiene que ver con el cine, administración y dirección de empresas, trabaja en banca, pero me gustaba que fuera también algo distinto precisamente para tener otra realidad y no estar todo el rato sumergido en la tristeza, las alegrías o el egoísmo que a veces pueda tener un creador, porque quizás se mete muy adentro y no levanta la cabeza. Entonces digo... aposta también quería de cierta manera tener otro ambiente. Mundos paralelos. De amigos, en este caso. Y el amor no se puede controlar, con lo cual Total. Esté donde esté. Y eso ocurrió. Entonces ella se unió, digamos, a la aventura de viajar conmigo por el mundo gracias al cortometraje. Y fueron surgiendo posibilidades. El deseo tocó la puerta, nos preguntó si teníamos proyectos. Ahí fue donde me di cuenta que no estábamos preparados para el siguiente proyecto. Y al final cada cosa tiene su momento. Perdona. Sí. Y al final cada cosa tiene su momento. Estaba disfrutando del viaje, pero no estaba trabajando en el siguiente proyecto. Y eso siempre se me ha quedado ahí también. Sí tenía interés en una historia de niños soldados, porque había leído un libro, y conectando la historia africana con tanta potencia y sensibilidad que pudimos contar eso, empecé a documentarme sobre el drama terrible de niños de la guerra
que en Sierra Leona pues tuvieron que luchar. De hecho, los preparaban en muchas aldeas con cocaína y Perdona, pólvora. Guille, es que no quiero dejarlo pasar. El Deseo, la productora de Almodóvar, contrata con ustedes, te das cuenta, me acaba de decir, de que sientes que no estáis preparados. A ver, hay dos posibilidades. Una que diga, como hacemos muchos andaluces, que sí, pa'lante, aunque sepas que no estás preparado y le echas cara. Y otra cosa, ser realista y decir, pensamos que no está preparado. Pero ¿cómo gestionaste esa situación? Perdóname, pues me interesa. Bueno, no. Porque que te llame el Deseo no es cualquiera. Realmente mal porque no tenía proyecto. Entonces hice autocrítica, ¿no? Entonces, digo, estupendo que llamen a la puerta. Había otras muchas productoras que llamaban, pero me preguntaban por mi siguiente proyecto. No es, yo tengo un proyecto, quiero dártelo a ti. Vale. Que eso es distinto. Vale. Eso no ocurrió. Si hubiera ocurrido, seguramente hubiera dicho, vamos. Va, claro. Pero el caso es que te preguntaban por tu siguiente proyecto. Entonces, bueno, no, estamos viendo a ver qué hacemos. Y yo estaba con lo de Niños Soldados. Y bueno, ahí quedó. Yo no lo tenía preparado, yo estaba documentándome y al mismo tiempo disfrutando de aquella experiencia. Lo disfruté y lo viví. Pero también me di cuenta de que no puedes relajarte tanto, ¿no? Que hay un punto en el que tienes que estar pensando en el siguiente proyecto. También había oportunidades de, bueno, también hacíamos publicidad, podíamos vivir de estar haciendo otro tipo de producciones que permitieran comer y seguir adelante, ¿no? Y en ese caso, pues sí, afortunadamente, pues hacíamos mucha publicidad. Antes de los cortos y en medio de los cortos también hacíamos mucha publicidad. Que además se aprende mucho, además de montaje, de iluminación, de tener la rapidez. Estoy orgulloso de que en realidad todos los productos audiovisuales en los que estás metido te ayudan. También hubo una oferta de Televisión Canaria, un programa Plan 7 se llamaba, que nos encargaron a través de Mackenzie Music, un productor Iván Torrejol, que le encargaron producir una serie de programas culturales para Televisión Canaria, y ellos me llamaron a mí como realizador y creativo de ese. Qué bueno. Entonces, bueno, habían otras ofertas, afortunadamente. Y en ese momento, pues, bueno, no tenía el proyecto, pero de repente sales como del foco del cine cuando quizás lo tenías que haber aprovechado. Empecé a moverme, busqué un guionista porque estaba viendo que yo iba a necesitar más ayuda para un primer largometraje. No era como los cortos que podía escribir yo los cortos. Claro. Y tirar. Claro. Sino que ya llevaba más complejidad y quería que fuera una gran historia, ¿no? Intentar abrirme con una gran historia. O presentarme con una ópera prima, con una historia que estuviera bastante documentada, no con cualquier cosa. Déjame reactivar la cámara. Y seguimos. Preguntarte, por ejemplo, personas, creativos, gente que aporta a la cultura, que yo lo estoy observando mucho últimamente, sobre todo en el sector de la literatura, ¿no? De los escritores. Cantidad de gente que se autopublica, cantidad de personas, hombres y mujeres que sacan un libro. Ya soy escritor. Oye, que cada uno se califica como se quiera calificar. Para ti, ¿qué recorrido tendría que llevar, si se puede, fantaseando, ¿vale? Imaginando que se pueden tener las oportunidades. ¿Qué recorrido crees que tenía que tener cualquier chico que ahora esté en el tanque estudiando imagen y sonido para ir progresando en la profesión? Te explico, hoy en día cualquiera coge un móvil, una cámara, 2 micros, ¡pam! Y tira para adelante. La formación es, para mí, tanto la institucional, de formarte en un instituto, en un colegio, en una escuela, en una universidad, como también de manera autodidacta, que también puedes aprender. Hay mucha gente autodidacta que ha hecho grandes obras, ¿no? Sí. Pero para ti, ¿crees que debe haber un recorrido lógico? O sea, tú tu camino, por ejemplo, lo miras y dices, vale, yo creo que, o yo analizándolo estos días, ha habido una progresión, ¿no? Un día a día. Vienes de donde vienes, ¿no? De la base familiar que viene, que evidentemente ahí es una cuna importante, ¿no? Pero para ti hoy en día, ¿qué crees cómo debería ser ese camino de cualquier joven que esté estudiando imagen y sonido? Si pudiese ser. Sí.
No me atrevería tampoco a definir cuáles son las herramientas ideales Ni los pasos. ni los pasos. Yo creo que si hay interés, motivación, lo vas a encontrar. Seas autodidacta, tengas la posibilidad de formarte allí, aquí o en medio, pero si tu motivación y tu necesidad de expresarte como artista, sea a través de la literatura, la música, el cine, la pintura, eso va a ocurrir. Yo sí creo que a medida que maduras y avanzas y tienes experiencias, puedes aportar mucho más, porque ahí tiene el conocimiento y da más fuerza, la experiencia sobre todo, y el empirismo. Te ayuda a tener unas perspectivas de seguridad, de sentirte seguro con lo que estás haciendo. Luego, lo emocionante de esto también es que nunca sabes y que no hay manuales de que le pueda gustar a la gente. Pero sí, el éxito individual y vital y personal de cada creador está en creer en lo que haces y ser perseverante. Tu mirada a la que tú ya, digamos, has llegado en tu carrera, a ese punto en que esta es mi forma de mirar el mundo a través de mi cámara, es una mezcla de influencias y vivencias propias tuyas. ¿En qué porcentaje se movería la mirada actual de Guillermo? Sí, yo creo que en cierta Al fin y al cabo, los inputs, ¿no? Las influencias que tenemos de la música que hayas escuchado, de lo que hayas leído, el cine que hayas visto, eso queda ahí, ¿no? Sí, totalmente. Queda ahí, ¿no? O uno tiene tendencia a hacer un estilo u otro. Y además no me considero cinéfilo, en este caso no lo soy. Me gusta el cine, me gusta la música, me gusta... Y además casi que me considero un artista o un director, que soy un poquito poeta, un poquito músico, un poquito cineasta, ¿no? Un poco esa mezcla, ¿no? de cada cosa, sin ser nada. Soy un poquito de cada cosa que en el cine encuentro la forma de expresarlo, ¿no? Luego, claro que sí, al final tenemos referencias y esas referencias las mezclas y lo que sale en la gran pantalla quizás pues es todo eso que has vivido, esas referencias que has tenido musicales o de imágenes, pues las llevas muchas veces de una manera incontrolable, ¿no? Son cosas que salen. Pero siempre la idea es intentar entretener de algún modo, de captar la atención y que tenga un poco de alma la historia, ¿no? Los proyectos que has hecho, has trabajado como director, como guionista, como productor, jefe de producción. ¿Son tareas que has ido asignándote porque sí, por circunstancias? ¿En cuál de ellas te sientes más cómodo? ¿Cómo se lleva, por ejemplo, el director con el productor, ¿no? Sí, la verdad que hay una broma, dice, bueno, a ver, Willy o Guillermo, cámbiate de gorra. Ahora estás de productor, ahora estás de director. A mí me gusta la de director. Y el tiempo, pues me ha colocado en el rol de productor por la necesidad también que tienes para seguir dedicándote a esto, ¿no? Al final el productor pues tiene que conseguir financiación, moverse, y eso son garbanzos para la familia y el día a día. Entonces casi por necesidad cambias tu rol, aunque no te guste tanto hacerlo, pero es lo que hay. Es decir, ¿cuántos directores o actores están trabajando todos los días? Pues muy pocos, igual que los deportistas. ¿Cuántos niños, niñas llegan a la élite? ¿O cuántos actores trabajan? Exacto. Entonces, además comparo mucho la cultura y el deporte porque el porcentaje es muy bajo, aunque se viva un buen momento en el audiovisual en España y en Canarias. Pero no todos trabajan. Es decir, tenemos la suerte de estar trabajando en esto, pero he tenido que cambiar mi rol y asumir ciertas responsabilidades que me han servido, que no esperaba, ciertas responsabilidades que quizás no quería, pero lo asumes y aprendes de ello. Yo creo que además del consejo que sí que doy, en este caso a todos los que se dediquen a hacer cine, es que antes o después, pero sobre todo al principio,
pasen por producción, porque producción al final es la que cuida de la gente, la que cuida de los equipos, la que consigue los medios que sean, más, menos, o mejores o peores, pero está trabajando por y para el equipo, y para la película. Y eso debe ser muy respetado. Muchos técnicos empiezan a trabajar directamente de cámara, o de sonido, o eléctricos, o en arte, pero a todos les aconsejo que pasen por producción para que vean y sientan lo difícil que es estar ahí. Es fácil reclamar, oye, yo quiero esto, oye, yo necesito esto, bueno, vamos a ver. Pasa por ahí, entiende por qué se tiene una cosa o se tiene otra. Uh-huh. Tenga más ese lado humano y esa complicidad de trabajo en equipo, porque al final el cine, esa cosa también de director o el autor, el cine es un trabajo colectivo y necesitas a los demás. Luego hay una mirada, hay un punto de vista, hay una apuesta que será la de un individuo que decida, o la de varios, pero siempre termina siendo un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Y eso es importante, y el lado humano está. Yo creo que una de las cosas que me conecta a mí con todas mis películas sí es el que me interesan el tema de relaciones humanas, ¿no? Eso quizás sí puede ser un nexo. La reacción humana, como lo difícil que es entenderse en lo cotidiano, uh-huh. Lo difícil que es entender ciertas situaciones, es decir, los conflictos humanos, en cierta manera sí es un denominador común, ¿no? Guillermo, por este podcast han pasado tanto periodistas como creadores audiovisuales y demás. Y una temática que siempre me gusta tocar, porque he tenido distintas opiniones, versiones, input, es un sector, el audiovisual en Canarias, que acabas tú de comentar, que vivimos por un buen momento. Preguntarte cuál es tu visión del estado actual, si se puede generar industria realmente aquí, es una utopía en esta tierra apoyándose en el audiovisual como un sistema alternativo de riqueza para el archipiélago. Me gustaría saber tu opinión, porque es que he recibido tantos inputs, tanto positivos como negativos. El que te dice que no deja nada, el que te dice que sí, el que te dice que pan pa hoy, hambre pa mañana y demás. Sinceramente me gustaría, aparte que no te iba a dejar escapar, saber tu opinión. Bueno, yo creo que estamos en un buen momento real. En nuestras producciones, en las que hemos producido nosotros, el personal y los proveedores son todos de aquí, de Canarias, de Tenerife, de Gran Canaria, de otras islas. Hemos conectado además a todo el territorio, el 100% prácticamente. Y luego en las producciones quizás que se han hecho con otras productoras de fuera, en las que nosotros llevamos los servicios de producción, también ha sido nuestro sello en cierta manera, es decir, que se contrate al 90% de las personas aquí. Que si hay que traer a alguien de fuera, pues porque no quede más remedio. No hay que cerrar las puertas a nadie. No. Estamos en un mundo abierto. Pero es cierto que estamos en un territorio pequeño, fragmentado, y que necesita ser músculo. Y aquí hay mucho talento, interés y jóvenes que necesitan espacio. En nuestras producciones he visto pasar a gente que estaba de prácticas, se convirtieron en auxiliares, son ayudantes y ahora son primeras espadas, son jefes de equipo. Y eso me ha pasado en todos los departamentos. Llevamos 12 años, unos 10 años en las que hemos hecho unas 20 producciones y yo sí doy fe de ese crecimiento del talento local. Ahora bien, quizás falta todavía más productores ejecutivos o más creadores en primera línea, digamos, primeras espadas, contando historias de aquí o de allí, da igual, pero que se hagan desde aquí. ¿En formato de largometraje, por ejemplo? Sí, formato largometraje. Más que en corto. Exacto, sí, más que en corto. Sobre todo en largometraje o series de ficción, de televisión. Hay talento y tal. Yo sí soy optimista y además creo que lo mejor está por llegar. Es decir, todo esto se rompe con Guarapo en aquel momento y Mararía después, y muchos otros cineastas, después Fresnadillo, ¿no? Pero ese muro que tumba Guarapo
el muro que hace ver que en Canarias se pueden contar historias propias y que la gente de aquí puede ser cineasta, fue importantísimo. Fue un golpe en la mesa. Absolutamente. Y el otro muro ahora que se ha tumbado, digamos, es el económico, ¿no? Es decir, que el tema de los incentivos está sirviendo, evidentemente, para que venga mucha gente de fuera a rodar, y estamos saturados o hay como overbooking en la parte de trabajo en el audiovisual, pero falta todavía que ahora el otro muro es que hay que tumbar, es el que seamos nosotros los que produzcamos continuamente y de forma constante, ¿no? Nuestras películas, ¿no? Y eso está a punto de suceder, ¿no? Muchas productoras, El Viaje, la nuestra River Flow, la de Chano, Volcano con Film, en Gran Canaria también, con HD, y mucha gente que está luchando y trabajando por salir adelante y crear. Y eso va a suceder, es decir, ya está pasando, pero creo que lo mejor está por llegar, ¿no? Grandes historias de directoras, de directores y productoras y productores que en breve van a ser una constante, seguro. Retomamos tu historia y llega el momento en que en 2021, en plena pandemia, llega tu primer largometraje, Solo una vez. ¿Cómo se da ese salto? Bueno, esto me pilla trabajando de jefe de producción. Es que a mí, sinceramente, desde mi visión humilde de espectador básico, random, es que si ya me parece un mérito sacar un corto, un largometraje. Sí. No, ahí, bueno, yo venía a estar trabajando de jefe de producción con muchas producciones, El mejor verano de mi vida, Superagente McKay, producciones del grupo Sequoia y con un productor muy importante, Eduardo Campoy, productor ejecutivo, de los grandes del cine español, que tiene 100 películas ya, sí. Más de 100 diría yo, ya estamos por encima. Pues conecté con él, porque también fue coproductor ejecutivo en Guarapo. Nos conocíamos, yo era un niño cuando se hizo Guarapo y curiosamente pues volvimos a conectar porque él viene a rodar a Canarias y me llama a mí. Ya me había visto con los cortos y me llama a mí para directamente empezar a trabajar con él. Qué llamada, desde ¿no? aquí. Qué llamada. Importantísima, además en un momento difícil. Y fue como, bien, nos vamos a volver a conectar con el cine, ¿no? Porque estaba haciendo documentales con mucho esfuerzo y de repente se conecta todo a través de esta llamada, ¿no? Y me hace volver a estar en el cine. Y en ¿Fue en la pandemia esa llamada? No, antes en vale. 2017. Vale. 2017 empezamos a hacer todas estas películas donde estaba Daniel de la Orden de director, y A3 Media, producciones grandes a nivel nacional en las que pudimos trabajar. Y ahí ya empezamos a meter a muchos equipos locales. Y esa era un poco mi sensibilidad. Digo, vale, me has llamado, pero vamos a hacerlo con la gente de aquí, lo más posible. Y tenemos esa buena conexión. Él todo lo que produce lo hace conmigo. Entonces, muy agradecido, porque si seguimos haciéndolo después de 10 años es que quiere decir que le ha gustado. Que va bien. Que estás contento. Y yo estaba buscando historias de ese largometraje. Lo de Niño Soldado veía que era muy difícil de levantar. Tenía el guión ahí en el cajón. Había trabajado con un guionista, Arturo Ruiz Serrano, de Madrid, que habíamos coincidido en la escuela. Después con Pedro Felipe aquí en Canarias también. Bueno, buscando historias y mientras tanto iba haciendo documentales. Personas con Alex García, que trataba sobre el tema de salud mental. Luego documentales deportivos que me interesaban por esa formación mía del baloncesto también. Y de repente me manda una obra de teatro, Eduardo Campoy. Solo una vez, de Marta Buchaca. Me la leo en un avión otra vez. La verdad que los aviones vienen estupendos. Vienen bien. Porque sales, seguramente, si yo he cogido un avión es porque ha habido trabajo y me he podido escapar un momento de desconectar. Y ahí, justo en el avión, me leo del tirón esa obra de teatro. Y además que es fantástico porque en los aviones estás absolutamente concentrado con una cosa, porque esto del móvil, el día a día es tremendo, y en el avión desconectas y estás con un tema concentrado. Focus total. Y me encantó. Me agarró desde el principio al final. Digo, wow,
y además conectaba en cierta manera también con temas de denuncia, el tema de la mujer, que ya lo había contado con Nasija. Y además recuerdo en Nasija que muchas mujeres en Canarias y en Soria, en Madrid, en distintos festivales con los que se movió el corto, me decían, me encanta el cortometraje, muchas gracias, qué fuerte, qué duro es, que no sé cuánto, pero me agarraban las manos así, me miraban y me decían, pero aquí en tu barrio y en tu ciudad y en tu país Hay historias hay historias similares. muy duras con las mujeres que no se están contando. No hay que irse a otro continente. Y eso me dejó a mí también dándole vueltas. Y había, en cierta manera, una búsqueda de conectar. Está muy bien que hables de aquel país, pero no te olvides de lo que pasa aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando leí el texto me acordé de aquella conexión con el público. Y me encantó. Y digo, pues creo que esta va a ser mi primera película. Y estoy orgulloso de que sea esta, ¿sabes? Me gustaría que... Y entonces le llamé a Eduardo, me ha encantado. Dice, vale, la vas a dirigir. Pum. Entonces fue, bueno, un subidón de adrenalina. Además, justo cumplí 40 años ese verano. Qué regalito, yo. Sí. Qué regalito. Y... Regalito envenenado, entre comillas. Sí, total. Pero nada, bien, muy bien, porque conecté con la autora, Marta Uchaca, fui a Barcelona, nos reunimos, pudimos trabajar juntos y hacer equipo en la versión de guión. Luego yo tenía muy claro que si podía iba a tener a Alex García en mi primera película, actor canario, amigo también de la infancia con el que habíamos conectado y siempre estábamos pendientes el uno del otro a ver si podía yo conseguir levantar mi primera película. El destino. Y él de hecho lo dijo públicamente, ¿no? Ojalá pueda estar en la primera película de Willy Ríos, no sé cuánto, en el Festival de Cine Histórico en La Laguna. Y están grabadas esas imágenes por ahí en las redes. Y a los 2 años ocurrió. Y así fue. Justo antes de que cerraran las puertas del mundo por la pandemia, una semana antes terminamos el rodaje. Que recuerdo que estábamos rodando, encerrados en un edificio, en nuestra bola, burbuja, y de repente empieza Silvia Alonso, la actriz, y Ariadna Gil, oye, que en China están diciendo que no sé qué, que hay algo raro, y bueno, y todos como, no pasa nada, será, no, esto no será nada, a la semana cierra el planeta las puertas, ¿no? Fue duro la pandemia para todo el mundo, pero había algo bonito que era que pude haber rodado mi primera película. Ahora no sabía hacia dónde iba, ¿no? Pero teníamos el material y pudimos trabajar en pandemia el montaje. ¿Y la llevaste a salas? Sí, correcto. ¿Y después a Netflix? Y después, bueno, estuvo primero en Orange, Vale. porque hizo una apuesta muy importante. O sea, ellos estaban abriendo su canal, fue ahí. Y después creo que estaba también en Movistar, en Prime, en Amazon Prime, se movió a Apple TV. Pero de repente cuando llega Netflix hace 2 años, mete y se pone número 2 durante 2 meses o así. Y la verdad que nada, muy bien, porque tuvo también un reconocimiento del Ministerio de Cultura por película de fomentar los derechos de igualdad. Pues te voy a hacer la pregunta para que no te me escape, que se me está viniendo ahora. ¿Las plataformas han aportado trabajo, pero están cerrando cines? Puede ser que haya un porcentaje que sea así. También la gente estaba perdiendo un poco esa cosa de ir, ¿no? Quizás motivado por la facilidad al mismo tiempo de tener grandes televisores en casa, grandes equipos de sonido, o sea que un poco proyectores. Los culpables son muchas son partes, muchas cosas. No solo una plataforma, Sí. pero sí, parte de ello sin duda son las plataformas. Pero al mismo tiempo está generando muchos contenidos y mucho trabajo. Entonces, bueno, ahora casi es raro enfocar una película para que vaya a estrenos de cine. Vale, va a un festival, a lo mejor lo intentas, pero si no tienes mucho apoyo comercial, publicitario y una gran campaña y mucho dinero para que la gente la muevas al cine, sí funcionan los eventos. Si lo haces a modo de evento, si vas con los actores, si está el director o directora, si actrices, ¿no? Haces presentaciones, le das juego, eso se llena. Pero si no hay más motivación que simplemente ver la película, que antes era suficiente. Exacto.
la gente no acude tanto al cine, ¿no? Después vamos ya por la parte final y vamos a enfocar tu último estreno, pero te quiero preguntar, después de rodar solo una vez, después de terminar ese trabajo, ¿cambió algo en ti como creador? ¿Notaste que, digamos, ya he subido un escalón? Tenía ganas de hacer otra. Ah, O sea, ya esto es como... La verdad que cuando te gusta hacer algo y terminas de hacerlo y te ha gustado hacerlo, lo que quieres es hacer otro. La verdad que fue lo que me ocurrió, ¿no? Fue cuando te gusta el chocolate una puntita, pues quieres un poco más. Un poco de vicio sano vicio. Estaba totalmente motivado e ilusionado para hacer más. Entonces ahí lo que sucedió también fue que en lugar de estar de jefe de producción, subí un escalón también como productor y pasé a director de producción en grandes producciones, o medianas o pequeñas. Y ese era otro grado de experiencia, más control del presupuesto, más responsabilidad en el equipo, que cumplan con las órdenes de rodaje, cumplir con los contratos. Bueno, había muchas más, otro escalón profesional en paralelo con la dirección de cine. Y también me ha servido para aprender mucho, ¿no? Para la parte de director. Pero sí estaba ansioso de tener una segunda historia ya. Y volví a ver otro encargo. 5 años después, ¿no? Pues estamos... Bueno, esto fue el 2020, rodamos. En el 21 mediados se estrenó. menos de 5. Y en el 24, noviembre del 24, rodé. Noviembre del 24 rodé. Sí. Tanto tiempo pasó. Todo el 25, bueno, la montamos a mitad en junio del 25 estaba, y luego por estrategia se decidió esperar a Málaga, al Festival de Málaga, y llevarla a Málaga. Por eso se tardó tanto en estrenar. Que estamos hablando de solos. Sí. Vale. Antes te imaginé en ese avión leyendo esa obra de teatro que Campoy te lanzó, te mandó, que te enganchó. ¿Cómo nace y de dónde nace la historia de este último largometraje de Solos? Venía también en este caso de una obra literaria, no una obra de teatro. Una obra literaria de Paloma Bravo, creo que es la actual jefa de comunicación del Grupo Prisa desde febrero del 2025. Ella, una profesional de la comunicación, había escrito varios libros, pero en este caso pues Eduardo Campoy había comprado los derechos y estaba buscando directora o director. Me manda el libro, me leo el libro. Él ya había hecho 4 versiones de guión sin yo estar presente, con otros guionistas. Vale. Y me llega el último guión. Entonces me lo leo y le acepto. Acepto que esta sea mi siguiente película. Sin gustarme mucho el guión, gustándome mucho más la novela, pero tenía tantas ganas de dirigir. Vale. Que eso era mucho más fuerte en mí que el decir que no, ¿no? Cuando te plantea y te pasa ese guión, evidentemente simplemente te pasa el proyecto. La elección de actores, por ejemplo, es cosa tuya y decisión tuya, pero quizá hay un consenso entre él y tú. No, es curioso. Una consulta. Es curioso porque Solo una vez y Solos son formas totalmente distintas de trabajar y todas dentro de la industria cinematográfica española. Vale. No ese planteamiento de cómo yo hacía los cortos, los documentales, no. Ahí yo era más autor, yo busco las ayudas, yo busco el dinero, yo decido montaje, yo hago equipo después con la productora y decidimos todo, digamos, más. Esas decisiones estaban más claras en la responsabilidad de la productora y en mí, en este caso. Pero al entrar en un productor como Eduardo Campoy con tanto peso, ya entras en otro rol de industria cinematográfica española. Porque muchos directores o directoras de encargo, o de televisión, o de cine, y es otro mundo, ¿no? Al que no estaba acostumbrado. Pero que me adapté también bien. Porque entonces ahí es donde me siento, digo, tienes las herramientas para trabajar. Y eso está bien. ¿Por qué no? De hecho, entre Solo una vez y Solos,
había rechazado 2 proyectos ya, Vale. porque no me gustaban las historias. Vale. Pero ya el tercero yo no me podía dejar escapar. Ya. Yo decía, ya me gusta tanto dirigir que yo no puedo. De hecho, hablaba con Kira Miró, con Alex García. Dirige, que es lo que más te gusta y además se te da, me decían ellos. Estamos muy felices de haber trabajado contigo y estamos te vemos como director, te sentimos, eres muy cercano, eres muy cálido, tienes sensibilidad, estamos cómodos, nos haces el trabajo fácil. Y eso también me hizo despertar un poco y decir, voy a divertirme, cojo esta historia, aunque no me gustara mucho el guión. Decía muchas palabrotas en solo, no me identifico tanto con eso. Ya. En Canarias no decimos tantos tacos Ya. como en la península. Ya. Era muy banal todo el arranque y superficial, pero encontré dramas y encontré profundidades en los personajes a partir de la página 20. Y digo, esto sí me interesa. Y además un momento vital que tenían esos personajes y profesional con los que te puedes entender. La crisis de los 40, entre los 40 y 50 años, dudas, la persona que te encuentras frente al espejo a esa edad, cumpliste tus expectativas o tus sueños, más o menos llegaste a lo que quisiste o no, te sientes cómodo, qué te incomoda, cuál es tu nivel de estrés actual o tu reflexión. ¿Quieres cambiar de rumbo? ¿Tienes la necesidad de vivir más o con más intensidad? Es una etapa de la vida importante. Sí, entonces ahí había sin duda algo muy claro con lo que identificarse. Y además que generación tras generación le va a ocurrir, antes o después. Y eso le ocurrió también a los actores con el texto, ¿no? Y a partir de ahí me agarré a eso que era tan potente, no me gustaba nada al final, se mantuvo en el guión, pero yo lo cambié, la forma de rodarlo y de contarlo. Y quizás todo el texto que había, que era demasiado, también lo afinamos. Déjame reactivar las cámaras y vamos por el bloque final, ¿vale? Venga. Es que, ¿sabes? Uno piensa en modelos de director de cine, ¿no? Y ahí los típicos directores que están especializados en dirección de actores. Piensa uno en un Almodóvar. Después otros que son de puro estilismo. No me acuerdo ahora el nombre de este director porque soy un paquete para los nombres. Pero creo que se podría catalogar cada director de un modo, ¿no? No sabría decirte ahora, perdóname, otros tipos de ejemplos puede ser un director que sea más estético, más que influye en los actores y demás. Tú con tu experiencia, ¿cómo te catalogarías como director? ¿Cuál sería tu fuerte o lo que a ti más te preocupa? Porque a lo mejor te preocupa más el plano que como el actor lanza la frase. ¿Me he explicado, no? Sí. Sí. Como te digo, siempre a mí me cuesta catalogarme a mí mismo, ¿no? Pero yo te digo lo que intento. Si un día tengo a Alex o a Kira aquí, le voy a preguntar eso sobre ti. Y te mando el corto. Yo lo intento. Intento primero que los actores estén lo mejor posible. Muchas veces no depende solo de ti. Tienen que estar ellos o ellas hacer un trabajo importante porque una vez más esto es un trabajo en equipo y tienen que aportarte. Pero siempre esa es como la primera línea. Intentar que los actores y actrices estén lo mejor posible en la historia que tienes delante. Y luego que visualmente y con el montaje seas capaz de hipnotizar y captar la mirada del espectador. Esa es la segunda. En los 3 me siento muy cómodo. Yo no me siento muy cómodo dirigiendo actores, me gusta. Me siento muy cómodo buscando propuestas visuales. Y me encanta el montaje, donde además creo que encuentro a veces soluciones a problemas o alternativas distintas a cómo contar la misma historia de distinta manera. Volvemos a Solos, recién estrenada. Cuéntame un poco el feedback de la gente, la acogida de la gente. ¿Qué recorrido te gustaría que tuviese este trabajo? Sí, bueno, muy bien. La verdad que el arranque en el Festival de Málaga ante el público fue muy bueno. La película es una montaña rusa de emociones, además. Creo que muy bien interpretadas por todos los actores que te van llevando
y el montaje y la música, su conjunto, creo que conseguimos eso de captar y el espectador pues pasa por reírse mucho, por empezar a emocionarse y quizás soltar una pequeña lágrima. Eso sucedió en Málaga, sucedió en el estreno en Madrid, sucedió en Tenerife. Y eso me encanta, ¿no? Porque al final estás consiguiendo objetivos que tienes en la película. Hombre, no dices, bueno, voy a hacer que se rían, voy a hacer que lloren. No, pero que sí tengan esas emociones, sí es un objetivo. Y que estén atrapados con la película. En Málaga, al terminar la película, se quedó todo el mundo fijo en su butaca. Wow. Hubo charla posterior y nadie se movió hasta el final, ¿no? Entonces fue muy bonito, hicieron muchas preguntas. De hecho, está la conferencia por ahí en redes también. En Madrid hubo una ovación como de 3 minutos o 5 minutos de aplausos. Nos hicieron hasta el pasillo mientras salíamos. Fue hermoso. La gente se divirtió y sintió mucho la película. Y en Tenerife también fue espectacular. En este caso en Tenerife también hubo un debate y charla y la gente se quedó y participó mucho. Me sorprende y me está gustando que la gente se identifica con muchos momentos. ¿El casting lo tenías claro? No, ahí es donde antes te comentaba un poco que con solo una vez sí pude elegir a Alex García, Silvia Alonso, sí lo Ariadna Gil lo enfocamos juntos, el productor y yo, pero en este caso el productor ya tenía cerrado el casting. Había 1 o 2 personas, una que no estaba confirmada, y ahí hablamos él y yo y pudimos. Pero el tema es que yo estaba de director de producción de otras producciones que estábamos llevando a cabo, entre ellos Bajo un volcán, William Levy, que se rodó aquí, con todo equipo canario y tal, una producción pues, complicada, toda rodada en Garachico, Tocha, ¿no? Grande, con calor, helicópteros, militares. Y claro, mientras yo había dicho que sí, todo eso, yo estaba metido en la gran responsabilidad de aquella película, además durante 6 semanas de rodaje, más 6 semanas de preparación, más otras 6 semanas de cierre. Entonces el productor ejecutivo tenía que ir resolviendo cosas mientras yo estaba metido en ese curro. Y quizás fue un modelo distinto, no pude opinar tanto sobre la elección del casting. Si hubiéramos tenido tiempo, seguramente sí, pero el tiempo apremia y el productor ejecutivo al final va a tomar la última decisión en todas esas cosas y tienes que adaptarte a eso. De hecho, el montaje final pues cambian cosas, ¿no? Y te tienes que poner de acuerdo con el productor. Estamos de acuerdo al final del producto que sale. Estoy contento. Pero es verdad que quizás ¿Cómo se aprende? Me imagino, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, ¿no? Ahí, ¿no? Claro, te das cuenta que él piensa más en el gran público y tú piensas más en quizás que te emociona como director una intención, sin pensar tanto a lo mejor en el gran público. Pero él piensa más en el gran público y yo en contar eso pensando que es la mejor manera o que puede ser más emocionante o más dramático. Y él quizás fue eso, pasando un poco así un bisturí por encima y poniéndonos de acuerdo. Pero es bonito también, es constructivo. Y además una de las cosas que tiene que hacer el director también, y desde luego el productor ejecutivo, es saber cortar la película, saber elegir. El director tiene que saber elegir el casting, elegir a su equipo, elegir dónde va la cámara, elegir el montaje, que el plano son los mejores, elegir una interpretación de una actriz o de un actor, elegir un montaje final, elegir una música. Es una elección constante. Y ese es en gran parte el gran trabajo también del director. Saber elegir. Y saber elegir para que a la gente le pueda enganchar esa película y estar contigo, ¿no? Y ante el bloque final, ¿qué le depara el futuro a Guillermo Ríos? Pues mira, de forma inmediata estoy preparando ya una 3ª película con un productor de Málaga como director, por aquella cosa de no dejar pasar las oportunidades como director. Y estamos en ello. Además, en este caso es una película totalmente... Y esto es novedad, no se lo he dicho a nadie. Gracias. En breve saldrá a la luz, pero es una película más de plataforma directamente, quizás. Estoy preparando otras 3, pero estoy en fase de guión, que quizás me interesan más inicialmente en cuanto a que puedan ser historias más personales y de Canarias y con potencia de historia,
de historia universal. Pero llega esta oportunidad y no la quiero dejar pasar para seguir creciendo y aprendiendo con cada aventura, ¿no? Pues en esta parte final va con musiquita, con este tipo de música, que es la que elegí a principio de temporada y en la que se quedó, que es como el cierre. Y aquí te lanzo la pregunta, Guillermo, para ti, ¿qué es el éxito? Dedicarte a lo que te gusta. Aquí hago pausa. ¿Te sientes exitoso entonces? Sí. Y afortunado. Sí. Y feliz. Sí, además sobre todo porque antes no lo conté, ¿no? Entre Nasija y el siguiente trabajo conocí a mi chica y vivimos juntos la superación de una enfermedad, siendo muy jóvenes. Un cáncer muy duro. Y ella lo sacó adelante. Y yo pude ser su hombro, su apoyo constante y dejé de lado muchas cosas. Dejar de escribir, dejar de enfrentarme al siguiente proyecto. Dice, no, ¿por qué no tenías el siguiente proyecto con el deseo? Bueno, por esta historia personal también. No le dediqué tiempo a eso porque había cosas más importantes a las que dedicarle, ¿no? En la parte final le pido al invitado, si quiere, que me haga 2 preguntas. Este año son 2, el año pasado fue 1, estos son 2, ya no va creciendo, se queda así. Guillermo, ¿te apetece hacerme 2 preguntas? ¿Qué es lo que te ha movido a ti para hacer este podcast? Te lo comenté al principio. Lo que me ha movido fue que apareció en mi vida la oportunidad de hacer algo relacionado con audiovisual en Radio Sur ADG, con Nacho Palacio. Bendito día, porque yo ni me imaginaba lo que iba a aportar a mi vida y en lo que yo me iba a convertir en mi vida, que es en una persona que me considero humildemente comunicador, que me considero una persona con capacidad para conversar, pero antes escuchar que conversar, que me considero una persona que busca preguntar cosas interesantes y cosas que no le hayan preguntado nunca a ningún invitado, y es algo que es como digamos mi mundo paralelo. Yo tengo mi vida, el Paco barrendero, el Paco pareja de Marlene, el Paco amigo de sus amigos, el Paco ciudadano del mundo, y está el Fran Torrea, que es comunicador y que poco a poco ha ido invirtiendo tiempo, dinero, ganas, ha aprendido mucho, se ha enriquecido mucho con el feedback y se ha preguntado muchas cosas también en voz alta y sobre todo que ha escuchado respuestas en voz alta. Por eso siempre trabajo con los cascos, que me han hecho rucu en la cabeza y que me han aportado. El que haya tantas versiones humanas personales del que es el éxito para cada uno, por ponerte un ejemplo, ya es importante. Siguiente, amigo. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es esto. Para mí el éxito es que una persona liada, ocupada, que no me conoce de nada, por mucho que me mires por redes, de nada, que no tiene ninguna referencia de nada, me dedique su tiempo, me haga así en una agenda. Yo me imagino que está en tu agenda y es así, podcast Fran Torrea. Y para verme apuntado en esa agenda, ya es éxito. Es que es así, porque todo este encuentro, amigo, conlleva reconocimiento, conlleva confianza, conlleva respeto. Y si uno no se siente exitoso con todas esas cosas, o eres demasiado exigente o estás apuntando demasiado alto. Yo lo he dicho más de una vez aquí. Es el reconocimiento que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que es el que me llenaba. Uno se fija en un proyecto, que si monetizar, que si visualizaciones, que si que esto, que si lo otro, y después te das cuenta, si eres consciente y sabes mirarlo, ¿no? Yo utilizo mucho la expresión de abrir plano, ¿no?
Yo tengo que abrir plano aquí y he abierto plano hace mucho tiempo en el sentido de decir de que sí, uno mira las cifras, uno mira los seguidores, uno mira los likes, pero ahí no está mi éxito. Mi éxito está aquí, en que tú has venido, que tú has estado, que me has regalado tu tiempo, que creo que te has sentido cómodo, te has sentido bien. Y como digo yo, ¿no? Que es empezar una relación entre humanos por el capítulo 7, tío. Que haces lo que te gusta. Y que hago lo que me gusta. Que lo que me da de comer o me paga la factura es barrer calle, vale. Pero al menos tengo tiempo para poderme dedicar a esto. Totalmente. Amigo, la última y gracias por tu interés. ¿Con qué expectativas venías y con qué sensaciones te vas? Pues se han cumplido las expectativas. Porque ha sido cercano, cariñoso, ha profundizado. Me has dado un momento de tranquilidad, de paz, de reflexión, un momento donde estoy contento, pero también agotado, y eso lo hice todo, ¿no? Así que muchas gracias por este regalo. Pues nada, amigo, encantado de tenerte aquí, las puertas abiertas a este podcast para lo que necesite. Espero que en un futuro a corto o medio plazo nos volvamos a encontrar con otro gran proyecto tuyo presentado por ti. Que cuando vea tu película, porque terminaré viéndola, no tengo oportunidad ahora, evidentemente tengo una influencia y un feedback. Por eso es lo que te comenté al principio, de que si la gente sabe lo que hay las tripas de cada creación, de cómo se hace cada cosa, la miraré distinto y la disfruta distinto. Yo cuando vea tu última creación, que seguro que la veré, evidentemente veré las tripas, veré las cosas, veré la historia, veré el por qué se ha creado esa historia y esos momentos que tú me has explicado, y la disfrutaré el doble. Así que, Guillermo, de verdad, muchísimas gracias por tu visita, por venir hasta este Hotel Tivoli La Caleta Resort en Adeje. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Sigue mirando el mundo como lo miras tú, y las puertas abiertas de este podcast para lo que necesites. Y ahora termino con una palabrita que siempre digo, que es apositivar. Y esa palabra siempre la he dicho porque era lo que se decía cuando antiguamente había que positivar el negativo. Eso, Que algunos invitados dicen, pues sí, hay que ser positivo. No, lo explico. En este caso, como tú eres cineasta, te lo explico. Yo siempre digo positivar por eso, ese guiño al cine. Así que a positivar. A positivar. Gracias, amigo. Gracias a ti. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Maravilloso.